Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información con Manuel Yáñez. Empezamos. ¿Cómo le va? Soy Manuel Yáñez y esta es La Dosis Diaria. Bienvenido, nos encanta saber que nos escucha y más nos gusta leer sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en X, antes Twitter, y estamos en Facebook. Estamos en nuestro sitio ladosisdiaria.net. En las redes sociales búsquenos como La Dosis Diaria X y platíquenos. También yo estoy en LinkedIn como Manuel Yáñez, encuéntreme. Tengo muchos amigos, mucha gente que nos escucha desde ahí y que nos hacen observaciones, comentarios y recomendaciones. Bienvenidos. Y bueno, seguimos con estas notas, las principales notas que usted encontrará, leerá y verá en los principales sitios noticiosos, se las comentamos aquí. Sigue y seguirán las lluvias en el territorio mexicano. Lidia se fortalece, ya es huracán categoría 1 y provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Jalisco, Sinaloa y Nayarit, mientras que Max se ha debilitado un poco, pero sigue trayendo lluvias. Esté usted atento, alerta, cuídese de las lluvias. Y por supuesto, como era de esperarse, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra expresan su apoyo total a Israel y condenan el ataque de Hamas. Nunca, dicen, hay una justificación para el terrorismo. En un comunicado conjunto, los líderes de Alemania, Estados Unidos, Italia, Inglaterra y Francia subrayaron su inequívoca condena a Hamas y a sus terribles actos de terrorismo. Nunca hay una justificación para el terrorismo. Y mientras tanto, de este lado, aquí en México, el presidente de la República no fue tan estricto, no fue tan severo. Escuche lo que dijo ayer en su mañanera el presidente mexicano. Nosotros estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir. Le dio vueltas al asunto, lo decoró con temas de la Constitución y de no intervención. Esto pues es un ataque terrorista, básicamente. Y bueno, ya la embajada de Israel en México dijo que está inconforme por las declaraciones del presidente López Obrador en su mañanera, en las declaraciones que usted acaba de escuchar, y dicen en la embajada de Israel que valorarían que el gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamas. Dicen en la embajada de Israel que creen firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en peligro la vida de civiles, así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional. Esto en un comunicado por escrito que se publicó y que estuvo en todas las redes sociales el día de ayer. Fíjese la diferencia en la condena de los países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra, que dijeron que de manera inequívoca condenaban el acto de estos países que le digo, dijeron su inequívoca condena a Hamas y a sus terribles actos de terrorismo. Y a Israel, por supuesto, le gustaría que fuera más contundente el gobierno mexicano. No lo va a hacer. Recuerde usted que en la invasión de Rusia a Ucrania tampoco se ha declarado, no ha dicho el presidente en su mañanera que condene a Rusia, no ha dicho nada en contra de su amigo Vladimir Putin, Putin, siempre le digo Putin, discúlpeme. Y bueno, pues yo creo que en la mañanera no va a decir nada, o va a decir que México no interviene,
y se va a limitar a esto y no va a condenar el acto terrorista. Por supuesto, el conflicto árabe-israelí tiene muchas aristas. Por supuesto, fue en 1948 apenas cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, se decidió en la comunidad mundial instalar un Estado soberano y libre de Israel ahí, donde lo pusieron, en territorio donde está lo que considera el pueblo israelí la tierra prometida, y hizo a un lado a los árabes que ahí viven y vivían, y desde 1948 Israel no ha vivido en paz, y es un conflicto que se debe delimitar y establecer entre los que están ahí, entre los palestinos y los israelíes. Pero recuerde usted que Hamás es un arma terrorista y quien gobierna la mayor parte del territorio palestino es el partido político conocido como Fatah, y perdió apenas en 2007 en unas elecciones el territorio de la Franja de Gaza, y ahí se ha dedicado este grupo terrorista a hacerse de armas silenciosamente, poco a poco, lentamente, con la ayuda de Irán, con la ayuda de Siria, con la ayuda de Líbano. Y bueno, el fin de semana pasado vimos este ataque terrorista que hay sin duda que condenar. Hay más de 100 rehenes civiles, hay más de... me parece que el último reporte fueron 150 civiles asesinados por este ataque. Estaban en una fiesta, estaban en sus casas, hay gente mayor, hay gente joven, hay niños que fueron asesinados por este comando de Hamás que entró a Israel, y luego se llevaron a más de 100 rehenes y ya amenazan, acaban de hacer una declaración que dicen que si no se detiene el bombardeo de Israel a la Franja de Gaza, van a empezar a matar a estos civiles que tienen como rehenes, y que no van a negociar la liberación de los civiles hasta que termine la guerra. Ya es una guerra, Israel ya está bombardeando Gaza, no se ha detenido, ya le avisó al Pentágono el gobierno de Benjamín Netanyahu que lo que sigue es entrar con el ejército a pie a la Franja de Gaza. El ejército de Estados Unidos ya envió aviones y portaaviones a la zona. Dicen que no enviarán soldados, pero sí van a enviar municiones. Vamos a ver también si Estados Unidos puede mantener dos frentes abiertos, Ucrania y el territorio israelí. Pero por lo pronto la nota es: México debe pronunciarse. También la nota es el avión que enviaron de rescate. Recuerda usted que iba a despegar un avión de la Sedena. Bueno, que despegó un avión de la Sedena. Unos minutos después, cuando todos estábamos con sus pañuelitos diciéndole adiós, vimos que regresaba y aterrizaba de nuevo, y es que no le habían puesto suficiente gas avión, turbocina, y tuvo que regresar a cargar más. Y luego vimos que el tamaño del avión no le permite llegar a Israel de un solo tiro, ni dos, ni tres, sino hará 4 escalas. Antes de llegar, va a estar en Canadá, va a estar en Irlanda y va a estar en otro lugar antes de poder aterrizar en Israel, donde dice que tiene capacidad para 145 personas que van a rescatar en este primer vuelo. De las ya oficialmente son 300 personas las que buscan salir de Israel, y en este primer viaje tortuoso, largo, de 22 horas, van a traerse a los primeros 140 mexicanos. Los van a traer al territorio mexicano para ayudarlos a salir del territorio de conflicto en Israel. Pero bueno, fue también en redes sociales la broma de que despegó, se fue y luego regresó porque se dieron cuenta que no traían suficiente turbocina, y ya despegó, y ya nos dijeron que va a hacer 3 escalas antes de aterrizar en Israel. Vamos por supuesto a estar viendo detenidamente el desarrollo de este conflicto en Israel y la Franja de Gaza. Vamos a ver la respuesta también a nivel mundial, cómo prosigue, y vamos a hacer también una pausa para empezar a platicar de temas de política nacional con un analista político de primer nivel, Jaime García. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en La Dosis Diaria con Jaime García, un analista político de primer nivel aquí en nuestro país. Estamos viendo pues los problemas, lo que pasa en política y lo que pasa también con uno de los principales problemas que hay ahora en América Latina, que es la migración. ¿Y qué pasa en Palenque, querido Jaime? ¿Cómo estás? Buen día, Manuel.
saludos a quienes nos escuchan. ¿Todo bien? Sí, el presidente anunció que se va a reunir con mandatarios de diversos países de América Latina, Ecuador, Colombia, Honduras, Venezuela, Cuba, en fin, aquellos que tienen mayor cantidad de personas en situación de migración irregular. El próximo 22 de octubre en Palenque. La razón es fundamentalmente cómo enfrentar los flujos migratorios, cómo regularizarlos, insisto, de manera oficial. ¿Cuál es el contexto de esto? La semana pasada se dio la famosa reunión de alto nivel con autoridades estadounidenses, con Anthony Blinken y con Alejandro Mayorkas. Entonces, podría ser una consecuencia de estas reuniones. ¿Por qué y cuál es la principal necesidad de Estados Unidos? Como sabemos, históricamente Estados Unidos ha querido establecer distintos filtros migratorios a lo largo de México y ahora Centroamérica y América Latina. ¿Por qué? Pues para amainar un poco la cantidad de personas que llegan a la frontera norte en busca de entrar a Estados Unidos de manera irregular. ¿Qué pasó el último mes? Durante el mes de septiembre, esa migración aumentó 20% únicamente en un mes. Como tú has visto en distintos espacios noticiosos y en las redes sociales, no nada más ya es la frontera de Chiapas con Guatemala o el paso fronterizo en el Río Bravo, sino que incluso en ciertas zonas por donde pasan los trenes, pues ya hay una situación, no te diría que de confrontación, pero sí de cierta tensión de algunas poblaciones hacia las personas que intentan pasar a Estados Unidos. Entonces, el presidente anuncia esto. ¿Cuál es la consecuencia que se esperaría o que por lo menos está ahí medio en el horizonte? Pues que los intereses de Estados Unidos comiencen a permear como línea política de acción hacia estos países. Sabemos que las asimetrías en términos del estilo de gobernar pues son manifiestas, ¿no? Tienes desde todavía aquellos postulados de la Revolución Cubana en la persona de Díaz-Canel y el caso de Nayib Bukele en El Salvador. Entonces será interesante ver cómo se puede establecer esta línea política de Estados Unidos que hoy parece muy clara. Quiere más filtros migratorios y quiere que esa cantidad de personas ya no llegue a su frontera. Recordadas, en semanas previas habíamos hablado de cómo incluso hasta personajes como Elon Musk comienzan a ver la situación en la franja fronteriza como algo pues a lo que hay que ponerle atención y algo que hay que incorporar a la toma de decisiones, ya no nada más de los gobiernos, sino de todos los agentes económicos y políticos involucrados en un país como Estados Unidos. Y bueno, también si el presidente López Obrador finalmente asume este liderazgo de la región que Estados Unidos necesita y que México había tenido por cuestiones de cercanía con Estados Unidos, por cuestiones económicas y financieras y hasta políticas, que perdió, que ha dejado de tenerla López Obrador y que ahora la necesita tener a llamado de Estados Unidos para ser realmente un líder en la zona, en la región. Habrá que esperar cuál es la respuesta de los líderes de estos países, si vienen a Palenque o no. Claro, como bien señalas, pues yo te diría que desde aquel penoso incidente, aquella grabación que fuimos ahí como pajaritos a hablar por teléfono de manera muy franca en la persona de Vicente Fox con Fidel Castro, y aquel episodio de no me compliques el viernes, ¿no? Come si te das. El jueves y yo te sientas a comer junto a mí, no hay ningún problema. Bueno, creo que desde ahí, desde ese tipo de manejo diplomático, México efectivamente había perdido, o la persona del presidente como representante de este país, pues había perdido cierta atracción, incluso todos estos organismos que se formaron durante el liderazgo de Hugo Chávez, de Pepe Mújica, de Néstor Kirchner, en América Latina, y que no tomaban en cuenta México, que México estaba ahí más como una suerte de dedo chiquito de Estados Unidos, y pues ahora parece que al presidente le pasan esta papa caliente, y hay que decirlo, ¿no? Ya sabemos que a veces estas loas o estos reconocimientos al presidente salen de control, pero en los hechos y a partir de esta reunión, pues parece que Estados Unidos quiere fortalecer la figura de Andrés Manuel como aquel que pueda bajar esta línea política de acción y de orientación de las acciones de toda una sumatoria de países para que puedan enfrentar algo que hoy tiene visos de incontrolable, ¿no? Hemos visto escenas de todo tipo y que quizá pues, sea una suerte de encomienda final para el presidente, y que habrá que advertir cuáles son las consecuencias, insisto, concretas
de esta reunión del próximo 22 de octubre en un lugar como Palenque, Chiapas, que evidentemente tiene un valor histórico y te diría hasta gráfico, que será interesante ver qué pasa con esa reunión y cuáles son los resolutivos fundamentalmente. Así es, y como consecuencia ya abrieron los pasos en Eagle Pass, ya empiezan a marchar los trenes que estaban detenidos de Ferromex, o sea que tiene sus puntos positivos, que los tome López Obrador o no y que le hagan caso a los líderes, es algo que seguiremos de cerca también, querido Jaime, y seguiremos de cerca también aquí las campañas políticas. En el INE ya querían que hubiera más mujeres que hombres también, se detuvo ahí la discusión. ¿Cómo viste esta discusión del INE y también querer forzar, ¿no? Se necesita la gente más preparada y no solo por equidad de género poner leyes. Claro, mira, es un poco como, así como a nivel América Latina se van a poner de acuerdo, pues los partidos también nos demostraron que se saben poner de acuerdo, a pesar de que tengan tal cantidad de diferencias. Y bueno, ¿qué pasó? Pues en las comisiones del INE, el INE tiene una estructura parecida a la Cámara de Diputados, donde hay una sumatoria de comisiones, donde se discuten ciertos proyectos o anteproyectos que después se llevan a la sesión de Consejo General. Bueno, hay una iniciativa en las comisiones del INE, un anteproyecto, en donde, grosso modo, lo que piden es, habrá 9 gubernaturas en disputa, pues 5 tienen que ser para mujeres. Y entonces, ¿qué pasó con los partidos? Pues dijeron, espérame, vamos a poner una pausa a tu discusión, no nos vamos a meter en eso ahorita. Tiene un sentido lógico, ¿no? Porque pues, muchas veces representantes de los partidos ante el INE, algunos tienen clara la línea, otros no tanto, y otros simplemente ejecutan una instrucción y eso no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? Porque en los estados hay hoy todavía una cantidad, te diría como ni siquiera se pueden conducir los procesos del todo por parte de los partidos, porque no nada más es la candidatura a gobernador, sino que hay demasiadas candidaturas en juego, todo lo que tiene que ver con diputados federales, con las senadurías y con las diputaciones locales en aquellos lugares donde habrá elecciones para congresos locales. Y pues los partidos dijeron, espérame, eso no le corresponde al INE, eso me corresponde a mí. Entonces le pusieron una pausa. ¿Qué otra cosa está en discusión? Pues que este famoso chapulineo, ¿no? De que pues, si hubo un diputado que llegó por alguna expresión partidista y se quiere reelegir, pero ahora por otra, pues también el INE parece que está poniendo un freno a eso. ¿Por qué? Pues porque no se puede estar brincando de un lado a otro. Y también algo que a los partidos no les pareció es que está en juego la famosa alternancia de género, es decir, aquellos lugares donde se postuló a un hombre en la elección anterior, ahora se tiene que postular a una mujer, y eso los mete en un briate, porque si en teoría tuvieran que respetar eso, pues a lo mejor no serían los perfiles más competitivos. En fin, como bien señalas, hay que ponderar, digámoslo así, la capacidad de las personas o de los personajes involucrados en intentar contender por un puesto de elección popular, pero también vale la pena decir que la asimetría a la cual han estado sometidas las mujeres, incluso en acceso a recursos, pues sí ha sido algo que tendríamos que ir más rápido para diluirlo, porque pues tú imagínate que de pronto las mujeres no han participado o siempre tenían como estos puestos de relleno, incluso llegamos a acuñar un término ofensivo para ellas, que fue, no lo voy a repetir, pero cuando las ponían para cumplir la cuota y ya que llegaban las obligaban a pedir licencia. En fin, creo que es un tema que da para mucho más, porque, insisto, las mujeres tendrían que ir mucho más rápido, porque tienen pues más o menos, y esto lo digo con mucho tiento, en términos antropológicos, las mujeres llevan más o menos como 5,000 años sin decidir. Entonces tú imagínate que de pronto, incluso en las instituciones encargadas de propiciar que ellas puedan ir mucho más rápido y desarrollar más capacidades, pues de pronto les digan, no, espérame, nos vamos a poner de acuerdo los mismos de siempre, y pues te tocarán las candidaturas que decidan 5 o 6 hombres blancos de más de 60 años. Sí, terrible. Hoy esto del chapulineo también marca lo que platicábamos hace un par de sesiones, de que los mexicanos no tenemos mucha idea de los partidos políticos, las diferencias ideológicas, políticas, si son de izquierda o de derecha. Nos vamos por las personas, no nos importa si era del PAN y ahora es de Morena, si era de Morena y ahora es de MC. Nos cae bien y votamos por él, y eso habla mal del conocimiento político en general, del mexicano que vota.
Y bueno, sin duda este tema de la equidad de género se va a dar, hay que darle más prisa, sí, tienen cada vez mujeres más oportunidades, son indudablemente muy capaces, pero no debe ser a fuerza. Sí, desde luego. Y hablando de cosas que ocurren a fuerza, no sé si el domingo tú tuviste la oportunidad de ir al World Trade Center o de conectarte como esas 10,000 personas que se conectaron vía plataformas digitales al evento de Xóchitl Gálvez. ¿Qué pasó el domingo? El domingo se generó un evento, este formato que no ha terminado como de encontrar una ejecución lógica. ¿Y a qué me refiero? Locales cerrados, día domingo, ¿no? Cuando uno espera ver, no sé, por lo menos un parque, un espacio abierto, pues no, es un local cerrado, luz artificial, como en un rinconcito. Había algunas tomas que no favorecían el evento de la precandidata de oposición, porque parecía que estaba hablando a un grupo muy reducido de personas en la esquina de un local. En fin, más allá de la estética del evento, llaman la atención dos cosas y quiero situarme muy rápido ahí. Utiliza la palabra reconciliación, la precandidata. ¿Reconciliación entre quién? Pues entre la ciudadanía y los partidos. Le faltó el para qué y el cómo. Pero más allá de que no cumple con elementos básicos de comunicación, no sé, y eso habría que preguntar mucho en los grupos de enfoque y en las encuestas, pero fundamentalmente en los grupos de enfoque, ¿qué entienden las personas por la palabra reconciliación? Y si están dispuestos a reconciliarse. Hace tiempo, en una medición que había por ahí, señalaba que la gente todavía tenía un ánimo la palabra no es venganza, sino que no consideraban que el daño estuviera resarcido por parte de las expresiones PRI, PAN y ahora PRD. Pero entonces, insisto que el fraseo seleccionado por la precandidata la aleja mucho de cualquier tipo de discusión. ¿Y cuál es el que me parece todavía más delicado en función de una campaña que parece que no arranca? Seleccionaron por ahí el equipo de campaña para llevar a las redes sociales una serie de enunciados donde decía, es que Morena tienen más dinero, tienen más medios, tienen más espectaculares, vaya, pues les está haciendo la campaña. En suma, Morena tiene más poder y algo que está completamente comprobado es que las personas que están en una situación de indecisión para saber por quién votar, pues terminan votando mayoritariamente por quien consideran que va a ganar. ¿Cómo se termina de contar esto? Tú recordarás que la semana pasada salió una encuesta en el Universal. Entre diversos reactivos había uno que decía cuál es la segunda opción. Es decir, cuando te preguntan, ok, tú prefieres a A, bueno, ¿qué pasa si A no está? ¿Por quién votarías? Bueno, el porcentaje mayoritario a esa pregunta fue no tengo opción. Es decir, ni siquiera como segunda opción están volteando a ver a la oposición. Y eso no es producto de la casualidad, Manuel. No es producto de la casualidad. ¿Por qué? Porque tú imagínate que utilizas el tiempo de tu campaña para decir que tu adversario tiene más dinero, tiene más medios, tiene más espectaculares y en consecuencia, ¿cuál es el marco referencial? Son más poderosos. Falta todavía tiempo, falta mucho para junio, pero hoy las condiciones, no te diría ni siquiera que son desiguales, las condiciones son completamente opuestas, no hay competencia, y eso en un país que se determina por elecciones para ver quiénes son las personas que tomarán decisiones, sí es algo muy complicado y sí es algo que no tendría que pasarnos desapercibido. Sí, Claudia Sheinbaum está muy tranquila, sentadita en el sillón del copiloto, el presidente va manejando muy bien y ahora se suma a manejar también el carro, parece ser que el Frente Amplio, porque pues le están ayudando también a hacer su campaña a Claudia Sheinbaum, que va muy tranquila. Esto todavía ni empieza, Jaime, falta ver también a Marcelito, a ver si Marcelo Ebrard dónde va a caer, si lo van a recibir en Movimiento Ciudadano, Alito Moreno le está haciendo ojos, esto va a empezar hasta el año que entra, pero no pinta bien para la oposición, parece ser que se deshace la imagen de Xóchitl Gálvez y tú y yo seguiremos analizando estos temas seguramente en las semanas que siguen. Por lo pronto ya sabes que el tiempo se acaba y nos da muchísimo gusto que nos amplíes y nos enfoques todo lo que pasa en la política en México. Claro que sí, con mucho gusto, hablamos el día viernes. Saludos. Saludos, ya sabe que es Jaime García 16 en X antes Twitter, síganos y vámonos a un corte y regresamos. Y regresamos aquí a la dosis diaria para darle paso a José Carlos Femat, la voz de la energía.
Estimado Manolo, muy buenos días para ti y para el auditorio de Dosis Diaria. Comencemos rápidamente con el cierre de mercados del día de ayer, que fue el primer hábil después del ataque a Israel, y luego revisaremos las principales notas del sector energético. El peso recuperó terreno frente al dólar, pese al nerviosismo en el mercado por la escalada en el conflicto entre Israel y Hamás. De acuerdo con Banco de México, el dólar interbancario cerró en 18.16 pesos, mientras que en ventanillas cotizó en 18.67 y el euro en 19.24. Los precios del petróleo se dispararon un 4% ayer lunes debido a que los enfrentamientos militares en Medio Oriente avivaron el temor a un conflicto más amplio que podría golpear los suministros en la región. El West Texas Intermediate cerró en $86.29 por barril, mientras que el Brent en 88.05 y la mezcla mexicana exportación quedó en $77.84 por barril. Acompáñeme con su café o su té favorito a revisar las principales notas del sector energético. Siguiendo el impacto del conflicto en Israel, le tengo esto. Los precios del petróleo experimentaron un aumento significativo debido a los enfrentamientos militares entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás en Medio Oriente. El incremento de precios de 4% que le comenté en el cierre de mercados en los principales crudos marcadores apuntó a una reversión en la tendencia bajista de la semana anterior, cuando los precios del petróleo habían caído debido a preocupaciones sobre la demanda global. Los ataques también amenazan con afectar los esfuerzos de mediación entre Arabia Saudita e Israel, lo que podría impactar en los recortes de producción de petróleo y llevar a un aumento significativo en los precios si el conflicto se expande, involucrando a Irán y obstaculizando el tránsito a través del estrecho de Hormuz. Irán, que es un importante productor de petróleo allá en Medio Oriente, podría estar respaldando a algunos grupos como Hamás, y cualquier implicación de Irán en el conflicto pondría en riesgo hasta el 3% del suministro mundial de petróleo, lo que tendría graves implicaciones para los precios del petróleo y para la economía global. La OPEP, por su parte, presentó un informe anual de perspectivas del mercado mundial de petróleo 2023, pronosticando un aumento continuo en la demanda mundial de petróleo, al menos hasta el 2045, con un consumo que podría llegar a los 116 millones de barriles diarios hacia ese año, lo que representa un aumento significativo en comparación con la cifra actual. Esto contrasta con la perspectiva de la Agencia Internacional de Energía, que sugiere la posibilidad de alcanzar el pico de la demanda mundial de combustibles fósiles antes de 2030 y reducir la demanda un 25% para ese mismo año y en un 80% para 2050 mediante inversiones en energías renovables. Esta divergencia en las perspectivas sobre la demanda de petróleo, pues claro, va a crear tensiones en las negociaciones climáticas, ya que la COP28 se llevará a cabo en noviembre allá en Dubái. Regresando a nuestro país, le comento que Petróleos Mexicanos o Pemex no alcanzará su meta de producción de petróleo crudo para 2024, ya que proyecta una producción promedio diaria de 1.887.000 barriles, cifra que está por debajo de la meta sexenal de 2 millones de barriles por día, según lo declarado por el mismo director general de la empresa, Octavio Romero Oropesa, durante su comparecencia ante diputados. Esta cifra representa una reducción con respecto a las expectativas presentadas previamente en junio, que estimaban una producción de 1.950.000 barriles diarios para este año y 2 millones de barriles para 2024. Romero Oropesa destacó que Pemex produce la mayor parte del petróleo en el país, mientras que las empresas privadas solo contribuyen con el 3%. Aprovechó para negar las donaciones de combustibles a Cuba por parte de Pemex, refutando acusaciones recientes. Y cierro con esta nota. En julio, las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en México experimentaron un repunte significativo, alcanzando las 6.175 unidades, lo que representa un aumento del 59.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se vendieron 3.874 unidades, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA. Estas ventas incluyeron 4.746 híbridos, 952 eléctricos y 477 híbridos conectables, equivalentes al 5.6% del total de vehículos ligeros vendidos en julio. En lo que va del año, se han vendido 36.198 vehículos con tecnologías híbridas y eléctricas en el mercado mexicano, representando el 4.9% de las ventas totales de vehículos ligeros en el país. Con esto, usted ya está informado.
Lo invito a que nos escuchemos el próximo jueves para hablar de estas y otras notas y para que usted sepa qué decir cuando se habla de energía. Mi nombre es José Carlos Femat, sígame en ex Twitter como @Jose_Femat, pídale a Alexa que reproduzca el podcast de La Voz de la Energía y escúcheme aquí, en Dosis Diaria, los martes y los jueves. Que este sea un día con mucha energía. Hasta el jueves, Manolo. Importantísima información de José Carlos Femat, La Voz de la Energía. Gracias a José Carlos Femat, gracias a Jaime García y por supuesto gracias a usted que nos escucha. Ya sabe, pregúntenos, participe en redes sociales, La Dosis Diaria X en X antes Twitter y en Facebook, y por supuesto en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music. Ahí donde usted escuche su podcast favorito, ahí está La Dosis Diaria. Por lo pronto, ya está usted informado. Pásela bien.